Y bien, estamos ahora con Carolina Trivelli, que es la flamante, como sabemos, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Tiene apenas 2 o 3 días en el cargo, pero de esos 2 días, dos han sido fines de semana, o sea que no sé si habrá comenzado a trabajar ya o no. Carolina, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación. Bueno, ministra, en realidad tengo que decir ministra. Bueno, y una pregunta simplemente de curiosidad, ¿ya tienen local el nuevo ministerio? No, todavía, estamos justamente buscando un local. Ahora estamos, por suerte, acogidos en la PCM por unos días. La PCM es en Palacio. En Palacio. Pero ahí no debe haber mucho espacio, ¿no? Hay algunos espacios y todavía somos pocos. Claro, me imagino, sí, pues. Hay que 2 viceministros y... Hay 2 viceministros, una jefa de prensa y un par de asesores y un asistente. Eso somos al día de hoy. Como tú bien dices, hoy es realmente el primer día de trabajo de oficina ya, ¿no? Claro. ¿Y cuándo, digamos, les van a transferir todos los programas? ¿Cuándo van a comenzar a trabajar realmente, a ejecutar, en fin? A ver, como dice la ley que se ha aprobado de creación del ministerio, tenemos un plazo para echar a andar el ministerio. Una vez que el ministerio esté operativo, recién van a venir los programas a operar en el marco del ministerio. Pero es cierto que ya estamos teniendo reuniones de coordinación y de trabajo con los programas para comenzar a trabajar juntos en este periodo de transición. Pero lo que es cierto es que hay que echar a andar el ministerio. Y echar a andar un ministerio es un desafío interesante porque tienes que crear todos los instrumentos de gestión, tienes que hacer toda la parte legal y operativa para que el ministerio no solamente pueda operar y recibir los recursos y los programas que se mencionan en la ley, sino sobre todo para que sea un ministerio ágil, moderno, claro, con una ley, con unos instrumentos de gestión que permitan que el ministerio funcione. Pero, por ejemplo, tienen estos 2 viceministerios, pero ¿tienen la estructura interna de los viceministerios o eso todavía está por definirse? Estamos justamente en esa discusión. Por suerte, la Secretaría de Gestión Pública nos está apoyando mucho en la definición y en la generación de todos los instrumentos de gestión que se requieren, ¿no? Te lo pregunto porque hay una discusión acerca de, digamos, lo que se ha pasado al ministerio. Hay quienes sostienen que ha sido muy tímida esta reforma. Digamos, el avance es haber creado un ministerio, pero dado eso, se hubiese podido hacer de otra forma. Se hubiese, en primer lugar, según Enrique Vázquez, pues se hubiese debido haber transferido todos los programas vinculados a la lucha contra la pobreza que están en todos los ministerios, ¿no es cierto? Desde agrorural hasta, en fin, hasta el CIS, pasando por, en fin. Él habla pues de un ministerio de 8.000 millones de dólares que maneja todo, que es la única forma de realmente manejar las cosas con una lógica única, porque de lo contrario, digamos, eso de la coordinación ya se ha demostrado que no funciona, ¿no? Entonces, ustedes han recibido programas, pero son programas pues básicamente los más o menos asistencialistas, salvo Foncodes, quizás, pero Foncodes casi no existe, ¿no? Entonces, los demás son programas de repartición de dinero, de alimentos. Entonces, digamos, ¿cómo van a hacer para tener verdaderamente un impacto, para cambiar las cosas, para que los programas, para que la lucha contra la pobreza realmente tenga un cambio? A ver, varias cosas en tu comentario y en la pregunta. La propuesta que tenía Quique Vázquez, una propuesta avesada, ¿no? Porque él quería crear un mega ministerio que fuera el que controlaba todo. Y eso tiene algunas ventajas muy interesantes en cuanto al potencial impacto, si es que todo funciona bien, pero el riesgo también es muy grande con un ministerio tan grande, con programas tan distintos, ¿no? Aquí la opción ha sido crear un ministerio más acotado, ¿no? Que se concentre en manejar los programas sociales que tienen que ver con alivio temporal y promover la articulación de estos programas de alivio temporal que tienen efecto de muy corto plazo, básicamente alivio de situaciones dramáticas de pobreza extrema, con objetivos de mediano plazo que tienen que ver con la integración con sectores productivos, con niveles de empleabilidad, con desarrollo de capacidades, etcétera. Y entonces, esas 2 cosas juntas empatan con el objetivo complementario que tienen las otras políticas sociales, que son universales de largo plazo.
Pero entonces el destino del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es desaparecer. Ojalá. Sería Es la decir, mejor noticia que podríamos dar es que no hay personas que necesiten programas de alivio. Pues entonces deberían ponerse un plazo temporal. Este ministerio va a durar 5 años o 10 años. Este ministerio va a durar mientras haya gente que requiere una política de asistencia y alivio por sus condiciones de vulnerabilidad, porque no se han logrado cerrar las brechas de acceso a infraestructura, a servicios básicos, y porque necesitamos asegurar con estas políticas temporales que, por ejemplo, los niños llegan a la escuela con las capacidades suficientes para enfrentar una vida escolar productiva y pueden recibir bien todos los servicios públicos de carácter universal. Pero claro, el problema es que, más bien es que no están las escuelas, o no están los profesores en las escuelas, o no están las postas, bueno, y por eso o no hay que están los trabajar con médicos. salud y con educación. Y parte por eso de la política social del gobierno es crear este ministerio, pero no es un hecho solito. El otro gran evento es la ampliación presupuestaria que se ha dado para el próximo año para salud y educación, que es muy importante, incluso mucho mayor que la ampliación presupuestaria de los programas que vienen al MIDIS, ¿no? Bueno, de educación, o sea, es... Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Bueno, no sé, he visto el presupuesto, bueno, no me llamó tanto la atención. Es impresionante el incremento. Es un 10%, creo, algo así. Pero, digamos, eso es algo que no entiendo bien, digamos. Porque la otra crítica es, bueno, se está repitiendo el mismo esquema de programas, se está trabajando por programas, se han transferido programas, y debería trabajarse por resultados, es decir, por objetivos, resultados, ¿no? Entonces debería organizarse la cosa así en función de resultados. Y si se trabaja por resultados, es necesario incorporar a otros programas, digamos, otras intervenciones que hace el gobierno, que no son fuera de estos 6 programas que se transfieren. Entonces, sí, por supuesto. Pero ¿cómo hacer para articular todo eso de manera efectiva? Es decir, si queremos realmente resolver el problema de la pobreza, necesitamos trabajar con ese enfoque de resultados. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo y totalmente abocados a justamente mover estos programas hacia un manejo basado en resultados. Y eso pasa por calidad de servicio, por pertinencia del servicio, por calidad de los procesos de entrega de estos programas, pero sobre todo por una evaluación seria de resultados. Es más, por ejemplo, tenemos programas como Juntos que tienen presupuesto por resultados. Queremos, por ejemplo, que el PRONA entre en un esquema de presupuesto por resultados, ¿no? Entonces hay que ir pasando los programas a un esquema de presupuesto por resultados. Pero además, y eso es lo que está en el fondo de tu pregunta, es el tema de la coordinación. Lo primero es lograr que los 6 o 7 programas que van a estar en el ministerio trabajen de manera articulada. Y esto no quiere decir que todos estén juntos, porque si tú miras estos programas, tienen beneficiarios que están en distintos momentos del ciclo de vida. Entonces, en algunos casos son primera infancia, en otros casos son hogares con niños en edad escolar, en otros casos son estudiantes de colegio, en otros casos son comunidades rurales. En la intersección, lo primero que tenemos que hacer es territorializar los programas, ¿no? Es decir, bajar al nivel de la comunidad, del distrito, y saber cuáles de estos programas están operando en un mismo territorio, cuántos servidores públicos que ahora van a depender del MIDIS están en ese territorio haciendo acciones y operando, y cómo ellos van a poder trabajar de manera conjunta y articulada con otros actores que están en ese territorio, sobre todo gobierno local y gobierno regional y empresa privada, ¿no? Pero a eso me refería, digamos, no vas a tener ahí solamente gentes del MIDIS o de los programas que ahora han sido transferidos al MIDIS. Por ejemplo, si tu objetivo es reducir la desnutrición infantil, dicho sea de paso, meta del gobierno es reducir a 0 la desnutrición infantil de aquí al 2016. Es una meta bien difícil de cumplir, ¿no? Y entonces, el presupuesto, digamos, tú no puedes, me parece, no sé, decir, el PRONA hay que ponerle resultados o trabajar el PRONA con un enfoque de resultados. El resultado es reducir la desnutrición infantil, entonces el PRONA tiene que colaborar a eso, o el tipo de intervenciones que hace el PRONA, desaparecer el PRONA, pero está el programa articulado nutricional, están esas cosas que están fuera del MIDIS. Entonces, hay un montón de intervenciones que se suman o se superponen, o que
la única forma de darle coherencia a eso y efectividad era integrando todo pues en el ministerio o dándole poder a tu ministerio para que maneje lo otro también o para que pueda... Pero también hay que ponernos en la vía moderna, ¿no? Y hay que jugar también con mucho incentivo y con mucha capacidad de articular intervenciones en las cuales ganan todos, ¿no? Entonces tenemos varios niveles de articulación que hay que promover, que van a requerir mecanismos distintos de coordinación y mecanismos de incentivos para la coordinación distintos. Unos son con salud y educación, otros son con los programas productivos y de capacitación laboral, digamos, o de empleo temporal que hay en otros sectores, básicamente agricultura, trabajo y producción. Y otro espacio muy distinto, pero muy importante y potente para que esto funcione, es el trabajo con gobiernos locales. Entonces hay que hacer tres instrumentos distintos de coordinación. Pero ese es el problema, pues ya sabemos, bueno, el que no tiene, el que tiene la plata es el que manda en el Estado peruano, bueno, en todas partes. Pero usemos Entonces, los recursos que hay en el Estado para generar incentivos para que esa coordinación tenga un valor, para que no sea un discurso generoso de vamos a coordinar porque somos buenos. No, hay que ponerle resultados. Mira el programa de incentivos municipales, por ejemplo. Ha funcionado súper bien. Ah, bueno, eso claro. Bueno. Pero ese es el MEF que lo maneja, pero digamos, había digamos, el presupuesto por resultados ha ido avanzando con estos programas estratégicos, de alguna manera manejados por el MEF, en el que se ponían estos resultados y se articulaba toda la acción de distintos programas para lograr esos resultados. Pero ahí eso funcionaba porque el MEF de alguna manera manejaba el asunto, monitoreaba, orquestaba. Ese poder no se lo pueden dar a Carolina Trivelli, bueno, pero... porque si no, digamos, esto se va a soltar por completo. Es decir, si no está el MEF, que es el que tiene la plata. Pero el MEF el MEF es un socio fundamental de este ministerio nuevo y esa es parte justamente de la oportunidad de crear este ministerio hoy día, en la cual tienes un Ministerio de Economía que reconoce y apuesta por este tema porque sabe que este es el tema principal de este gobierno, un Ministerio de Economía que además tiene los recursos para hacerlo y un respaldo político suficiente para lanzarlo. Entonces esa es la conjugación de los astros, digamos, para que nazca el MIDIS. Han deshecho el esquema del presupuesto por resultados, de los programas estratégicos, ¿no? Han pasado a otro concepto mucho más laxo, que no sé, me parece que no va a tener la capacidad de articular. Mira, yo tengo mucha confianza en que la colaboración del MEF no solamente se va a limitar a entregarnos recursos, sino sobre todo a ayudarnos en estos procesos. Y justamente por eso es que es tan importante que haya este viceministerio que se llama de Políticas y Evaluación, porque el tema de evaluación es uno de los ejes centrales del ministerio. Y es uno de los ejes centrales del ministerio, no solo para decir este programa funciona mal y no cumple sus objetivos, sino para identificar qué cosas sí funcionan y cómo se las tienen que copiar todos los demás. Entonces vamos a hacer una suerte de aprendizaje continuo que permita que cuando identificamos un proceso que es efectivo y que es eficaz en un programa, automáticamente exista la manera de que se contagie en los otros. Y eso nos puede llevar a una mejora sustancial del tema eficacia en esos programas. Y para eso tienen que estar juntos, ¿no? Entonces vamos a comenzar con estos que tenemos dentro del MIDIS, pero trabajar el tema de evaluación decididamente. Yo vengo del mundo de la evaluación y me parece que ese es un tema, este ministerio va a ser exitoso en la medida que puede evaluar, que pueda tomar decisiones basadas los programas de otros y los nuestros, y que pueda generar decisiones y cambios en base a evidencia sólida. No es que nos parezca que es mejor así, sino sobre evidencia sólida. Y bueno, la garantía de eso es el viceministro. ¿De dónde viene mi viceministro de Políticas y Evaluación? Viene del MEF, de presupuesto por resultados, de calidad de gasto, justamente. Y eso es muy importante haber logrado que él venga al MIDIS para incorporar esa mirada y esa manera de manejar los programas y el tema de evaluación desde este ministerio. Por eso este ministerio tiene que ser muy potente en términos de su capacidad de innovar, de avanzar, de desarrollar y de mejorar lo que tiene. De evaluar y también de lograr que las evaluaciones se apliquen, porque claro, si usted evalúan y descubren que el gobierno regional tal no está funcionando bien en la aplicación de determinadas políticas sociales, ¿qué capacidad hay para decirle, oiga, señor, usted rectifique, salvo que bueno, funcione un esquema de incentivos, ¿no? De incentivos, ¿no? Bueno.
tiene que trabajar de la mano con el MEF, entonces... De todas maneras. Tenemos que ir a una pausa, señor. Claro, la red donde todo es posible. Abre tu cuenta ganadora y entra al sorteo de un pack con el mejor cacao de oro verde y una batidora KitchenAid. Porque si importa para ti, importa para nosotros. RIMAC Seguros. Qué tranquilidad saber que lo que más quieres llegó y estarás seguro. Porque cuando alguien depende de ti, piensas más en el futuro. Por eso en RIMAC tenemos una amplia variedad de seguros de vida para proteger lo que más valoras. Tu familia, su futuro, tus sueños. Si importa para ti, importa para nosotros. RIMAC Seguros. Aprovecha oferta ahorros, 30% de descuento en miles de productos de temporada. Además, 10% de descuento adicional exclusivo con tu CMR. Oportunidad única. Juego de comedor Moscú. Mesa más 6 sillas a solo 799 soles. Exclusivo con tu CMR. Solo en Saga Falabella. Para que sigas moviendo el país, Mi Banco presenta... ¡Papá Noel! ¡Apúrate, Papá Noel! ¡Que te queda! ¡Vamos, Papá Noel! ¡Apúrate, que te queda! ¡Vamos ya! En Mi Banco comenzamos la campaña navideña antes que cualquiera. ¿Y tú qué esperas? Pide tu crédito ya y arma tu campaña a la velocidad de Mi Banco. Además, gánate una de las miles de canastas. Mi Banco, el banco de los que mueven el país. Petramás, empresa peruana líder en la gestión ambiental de los residuos sólidos. Inaugura en su planta de Huaycoloro el primer proyecto de la costa del Pacífico para la transformación de la basura en energía eléctrica. Comienza una nueva era. Miles de peruanos se beneficiarán con este proyecto que garantiza el cuidado ambiental y la seguridad energética del país. Porque en Petramás somos peruanos trabajando por un medio ambiente saludable. Seguimos conversando entonces con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli. Comencemos con hacemos algunos programas específicos. Por ejemplo, el PRONA, el famoso PRONA. El PRONA es un programa que, tiene distintas ramas, ¿no? Pero ha sido utilizado por muchos gobiernos como un instrumento de clientelaje político, ¿no? Sobre todo el tema de los comedores. No sé exactamente cuán bien puedan estar funcionando los aspectos del programa que se dedican a la distribución de alimentos a los niños, a los colegios, al alimento escolar, etcétera. Pero no se trata pues de distribuir alimentos, ¿no? Eternamente, se trata de que la gente aprenda a producir sus propios alimentos o que genere sus propios ingresos, ¿no? Pero el PRONA existe hace 20, 30 años, digamos. Esto podría seguir existiendo 50 años, porque decir no es bueno. Es decir, no se podría, ahí sí, por ponerse una fecha. El PRONA se acaba dentro de 4 años. ¿Una cosa así? Depende qué parte del PRONA, ¿no? Porque el PRONA tiene un objetivo, ahora una actividad muy importante con todo el tema de desayunos escolares y con todo el tema de alimentación para primera infancia, ¿no? Las papillas, etcétera. Esas dos patas operativas del PRONA son muy importantes y hay un ofrecimiento incluso de incluir almuerzos escolares, ¿no? Sí, pues eso ha sido parte de la... Entonces hay que enfrentar ese desafío y ese compromiso con un PRONA mejorado, con un PRONA más ligero en su operación, que combine no solamente la búsqueda de resultados, sino que también combine una mejor gerencia y mucho más control en los procesos. No control central, digamos, sino control de la población, y eso se logra con que la gente se involucre más, ¿no? En la medida que logremos con el sector educación integrar, por ejemplo, a las APAFAS en el manejo de desayunos y almuerzos escolares, la cosa va para mejor. Si no logramos hacer eso, ahí sí tenemos un problema, porque si desde el centro o desde la gerencia regional tiene que controlarse toda la operación del PRONA, es mucho más complicado. Pero ahí entra nuevamente el tema del famoso presupuesto por resultados. Esto lo hacía notar Luis Carranza, ¿no? Decía que, digamos, si queremos efectivamente reducir la desnutrición infantil,
las papillas que distribuye el Prona solas no sirven para nada si es que no se atacan los problemas de salud, si no se vacuna a los chicos, porque las enfermedades hacen que las diarreas, digamos, anulan cualquier efecto posible de las papillas famosas, o no se mejora el agua potable o el agua segura. En fin, es un conjunto de intervenciones que están fuera de este ministerio. Entonces, ¿cómo se va a articular eso? Bueno, de nuevo, vuelvo a la territorialización. O sea, tenemos que dejar de mirar los programas solamente respecto al sector donde están y mirarlos en el territorio donde operan. Pero entonces, ¿por qué no les pasaron a ustedes esos programas? Porque no nos pueden pasar todos los programas, ¿no? Porque entonces tendríamos los mismos problemas de coordinación que tenemos hacia afuera del ministerio si todos estuvieran en el ministerio. No, si están dentro del ministerio es mucho más fácil, porque ya dependen directamente de una sola cabeza. Pero al margen de una sola cabeza, hay un esfuerzo de articulación y hay un compromiso de hacerlo. Dentro del gabinete hay los incentivos para hacerlos y hay un compromiso político de empujar reformas que permitan justamente que esa coordinación se dé. Entonces, vamos a mirar esa coordinación arriba, en la cabeza, en la parte superior del Poder Ejecutivo, pero también vamos a mirarla en la base, en los territorios. Y los territorios son 1.800 distritos. Sí, ¿cómo van a mirar más? 1.800 distritos y que se coordine dentro de cada uno de los 1.800? Con esquemas de gestión, y por eso es tan importante el tema de gerencia, y el tema de información, y el tema de identificación. Y por eso hay dos cosas fundamentales que, por ejemplo, tiene que hacer el Ministerio en su creación. Uno es un padrón único de beneficiarios, del cual venimos hablando hace muchos años, y que es muy importante de hacer para que sea la base de articulación con otros programas. Información es poder. Espera, de acuerdo, pero un padrón único solo para el MIDIS o para todos, incluso para los gobiernos locales. Comencemos con el del MIDIS y pongamos el del MIDIS a disposición de las otras unidades. Y la segunda cosa que permite articular el padrón de beneficiarios con esas otras intervenciones tiene que ser esta mapa territorializado de dónde están estos beneficiarios, con qué otros programas, con qué otros servidores públicos que trabajan en ese territorio para definir articulación. Y el problema grande aquí es que una solución, ¿no?, talla única no le queda a todos en el Perú. Sí, pues, entonces hay que tener mucha apertura a la complejidad con instrumentos de gestión que sí sean homogéneos, pero que permitan política diferenciada. Claro. Porque si no, no vamos a avanzar. De acuerdo, pero habiendo tanta complejidad, más complejidad se agrega cuando cada una de estas intervenciones depende de un sector distinto. Entonces ya coordinar eso va a ser una... Pero en fin, ahí se quedó. Yo creo que debió ser más agresivo el misterio de el diseño, es un diseño muy clásico, pues no debió ser más fuerte. Pero eso no dependió de Carolina Trivel. Yo ya bien estaba así. Ya estaba así, pues ya estaba así. Pero todavía está a tiempo para cambiar. Juntos, por ejemplo, el famoso Juntos, ¿no? Claro, Juntos se supone que es la estrella, ¿no? La estrella porque ha sido, digamos, está mejor focalizado, etcétera. De todos modos, y esto ya lo hemos conversado una vez, tampoco logra resultados en términos de bajar niveles de nutrición, por ejemplo, ¿no? Es decir, aparentemente logra resultados en el sentido de que la gente usa más los servicios de salud o algo así. Pero... es un programa de reducción de brechas, ¿no? Y entonces lo que tenemos que lograr con Juntos es, como hemos discutido aquí alguna vez, una mejor focalización, ¿no? Eso, hay un margen chico de filtración, pero hay que reducirlo porque están todas las condiciones para hacerlo. Y la otra es que hay que complementar Juntos con otras intervenciones, y eso es como el ejemplo clásico de este ministerio, ¿no? Juntos logra un efecto de cortísimo plazo, que es alivio de una situación de pobreza extrema, te entrega recursos para que logres complementar tu consumo, y apunta a un objetivo de larguísimo plazo, ¿no?, que es el de todas las políticas sociales, que es la formación de capital humano, ¿cierto? Lo que falta es lo que hay en el medio. Y para lograr objetivos de mediano plazo lo que tenemos que hacer es complementar la intervención de Juntos con intervenciones distintas y complementarias que permitan a las familias que ya están siendo beneficiadas por el alivio integrarse en procesos productivos y de inserción laboral, de desarrollo de emprendimientos, de mejora de la seguridad alimentaria, etcétera. Y para eso hay que justamente generar este proceso de articulación. Ya hay un avance en Juntos, tienen unos lineamientos de graduación que le llaman, que apuntan en esta línea, y hay mecanismos de articulación de estos procesos que ya han sido probados, ¿no? Inclusión financiera,
capacitaciones, desarrollo de capacidades que pueden operar o que pueden articular ya, que ya han mostrado articulaciones interesantes con otros programas, ya sea de ONGs o del propio sector público. Pero, claro, ahí se supone que juntos uno debería permanecer, al principio eran 4 años, luego se pasó a 6 años, yo no sé en cuánto va a terminar esto, ¿no? Cada año que pasa se agrega un año, ¿no? Pero la graduación al cabo de 6 años, ¿por qué no se gradúan, no se intentan los procesos de graduación, digamos, de paso a regímenes más productivos, mucho antes? Bueno, eso es parte de la propuesta que te menciono que existen juntos, que lo que propone es en el 4.º año, en el proceso de recertificación, uno ya ha recibido no solamente el programa Juntos por un número importante de años y toda la capacitación que viene asociada con este programa, que tiene que ver con, no sé, prácticas saludables, manejo de presupuestos, etcétera, temas de inclusión financiera, y al 4.º año en el proceso de recertificación identificar aquellas familias que ya están aptas para optar por diferentes alternativas de articulación, gobiernos locales, empleabilidad o Bueno, pueden estar aptas desde el primer momento, ni siquiera sería necesario entrar conjuntos y se entrara de frente con un programa productivo. El otro día estaba leyendo la evaluación de Mi Chacra Productiva, hecha 9 meses después de que comenzó. Es decir, apenas a los 9 meses se había incrementado ya en 50% la producción. Una cosa increíble, a los 9 meses, es decir, en 2 años el incremento es muchísimo mayor. ¿Por qué no comenzar con eso de frente? Está en FONCODES, justamente. Mi Chacra Productiva está en FONCODES, justamente viene y es justamente ese tipo de iniciativas en las cuales se combinan este tipo de intervenciones donde queremos apuntar. Y así como Mi Chacra Productiva, hay probablemente 20 o 30 otras experiencias en el Perú, promovidas por el sector privado, por el sector, digamos, social de ONGs y por otros programas del Estado, ¿no? Si vemos el programa, no sé, Sierra Sur de Agrorural, es un programa súper interesante que ha logrado una expansión de la base de activos de las familias más pobres y una diversificación de sus fuentes de ingreso muy importante, que justamente lo que te permite es reducir la vulnerabilidad de esas familias, ¿no? Y permitirles una integración con las oportunidades que comienzan a aparecer en las pequeñas ciudades, en los pueblos que están en su entorno. Bueno, pero digamos, hacer ese esquema, hacerlo masivo es un poco difícil, pero algo como Mi Chacra Productiva o Sierra Productiva podría ser una cosa mucho más masiva, rápida, con tecnologías probadas, que se podría hacer pues muy rápidamente. Yo no sé, hasta ahora yo no entiendo la reacción, primero del gobierno de Alan García, y luego de también, ante un programa que es obvio, que es notoriamente eficiente. Pero justamente yo creo que la propuesta de Mi Chacra Productiva ha sido muy interesante en el sentido de que se hicieron pilotos con un proceso de evaluación, porque eso es lo que había que hacer, validar el proceso para ver en qué condiciones se logran estos resultados y cuáles son los requisitos de ingreso a ese proceso y cuáles son los costos para el Estado para hacerlo efectivo. Y así como ese, como te digo, deben haber 20 o 30 ejemplos que hay que potenciar. Yo tengo bastante confianza en que hay muchos más de los que conocemos, sí. Bueno, ojalá que sea tan rica la realidad del Perú. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Cuando quiere una cena romántica, él invita a sus amigos. Cuando quiero pasión, a ella le duele la cabeza. Pero hay una sola cosa en la que estamos de acuerdo. En nuestra Mitsubishi ASX. La compramos por el sistema de tracción y estabilidad. La que corrige tu manejo. Y el tuyo, cariño. Además, la suavidad del timón. Para viajar con los chicos. Y por la aventura. Nueva Mitsubishi ASX. Por fin un buen motivo para ponerse de acuerdo. Mitsubishi Motors. Algunas personas pensaban que éramos exclusivos, solo para los grandes. Se equivocaron, somos para todos. El BIF es ahora BAMBIF, con más de 60 oficinas a nivel nacional, más de 2.000 cajeros a tu disposición, productos a tu medida en banca personal, empresas y pymes. BAMBIF. Nextel cambia, porque entendimos que tu red es más que una lista de contactos. Son tus amigos del cole, reunidos 20 años después. Es tu negocio y saber disfrutarlo. Tus horas en casa, tu sueño loco, tu gente, tu ciudad, tu país, tu mundo y todo lo que puedes lograr en él. Nextel, tu mundo ahora.
conversando con Carolina Trivelli, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene delante de sí pues un reto sumamente importante. Otro tema fuera, por supuesto, del ámbito directo del ministerio, pero que sí tiene que ver con las políticas sociales, el vaso de leche, que es un programa pues que todo el mundo sabe que tiene una filtración enorme, ¿no es cierto? Es un programa muy político. Creo que el MEF estuvo intentando lograr que las municipalidades vayan incorporando poco a poco en el CISFO, es decir, al padrón de beneficiarios, pero no sé si eso, ¿qué se va a hacer? Hay que trabajar mucho, yo creo ahí, no compete a mi ministerio, pero hay que trabajar mucho con autoridades locales, ¿no? Ahí el tema es no solamente de las reglas de operación del programa, sino de cómo este programa, la economía política de este programa en el nivel local, y hay que empoderar mucho más a las autoridades locales en la exigencia y el control de estos programas, ¿no? Y eso es un tema de mediano plazo, en realidad no es tan fácil pues, como hacer incentivos para que coordinen. Sí, pues ese va a ser el hueso duro de roer, el tema del vaso de leche. Bueno, y la otra pregunta es, estoy con una tos, ¿qué sentido tiene que el CISFO haya pasado a la presidencia del Consejo de Ministros? Bueno, esa ha sido una discusión muy larga. La idea es que el CISFO... El CISFO hay que explicar brevemente es el Sistema de Focalización de Hogares, ¿no? Que es el mecanismo que selecciona, ¿no? Y define qué individuo, qué hogar o qué comunidad, dependiendo del tipo de focalización que se le pida, debe recibir una ayuda determinada. Esto estaba en el MEF no tenía un lugar claro, ¿no? En la PCM recibe el esfuerzo multisectorial, está cerca al INEI, ¿no? Que le provee de buena parte de la información que usa el CISFO y que usaba cuando estaba en el MEF, y lo mantiene fuera del MIDIS, porque nosotros no podríamos ser juez y parte, digamos, decidir a quién vamos a dar una política social de alivio y después ir a dársela. Nosotros lo que recibiremos será la indicación desde el CISFO. Pero de juez y parte no se aplica en este caso. Ustedes tienen que ser capaces de saber si la focalización está bien hecha o no. Y por supuesto, y eso lo vamos a hacer de todas maneras, y vamos a hacer justamente el balance del CISFO. Si el CISFO nos da una focalización que no es adecuada y que se corrobora con nuestro padrón de beneficiarios, con estos mecanismos de territorialización, haremos, ¿no?, la pelea con el CISFO. Y el CISFO tiene que focalizar justamente para darnos a nosotros la indicación. Entonces hay una suerte de juego de tira y afloja que es muy importante para asegurar que las reglas van a tener que ser transparentes, ¿no? Y que todo el mundo va a poder saber quién debe entrar y por qué ha entrado en un programa. La idea es que todos los programas sociales se atengan al CISFO, es decir, que sus beneficiarios sean miembros del CISFO, digamos, estén priorizados por el CISFO. Priorizados por el CISFO, ¿no es cierto? Absolutamente. Incluso el vaso de leche, eventualmente. Absolutamente, todos. Bien, Carolina Trivelli, ya nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias, ministra. Gracias a ti, Jaime. Ha sido interesante, vamos a una pausa, pero de todos modos vamos a estar atentos porque esta es una batalla bien interesante en la que te han encargado, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y regresamos.